Antes de comenzar es bueno aclarar la diferencia entre acciones, scripts y plugins. Las acciones son secuencias de comandos que se graban dentro del programa. Los scripts son secuencias de comandos que ejecutan funciones que ya tiene un programa. Por el contrario, los plugins son aplicaciones que añaden nuevas funciones al programa. Igual que en otras aplicaciones, en Illustrator podemos ejecutar scripts y añadir nuevos comandos con plugins. La mayoría de los scripts son gratis, mientras que la mayoría de los plugins son de pago. Sorprendentemente, uno de los plugins más completos que tiene Illustrator es gratuito. Mesh Tormentor es un plugin que añade funciones extra a la creación de mallas. Desde el sitio oficial del desarrollador descargamos la versión correspondiente a nuestro sistema operativo y a nuestra versión de Illustrator. Una vez descargado el plugin, descomprimimos el archivo, lo copiamos en esta ruta y reiniciamos Illustrator. Mesh Tormentor aparece ahora en el menú Ventana, Mesh Tormentor. La verdad, este es un panel bastante confuso, por lo que la primera experiencia con este panel puede resultar algo frustrante. Además, la documentación sobre este plugin está en ruso. Expliquemos entonces este panel. El panel cuenta con 7 filas de botones. Cada fila tiene una tarea específica. En la primera fila encontramos botones para crear y mostrar trazados de malla. Los botones de la segunda fila permiten aplicar, reflejar y clonar colores de la malla. En la tercera fila encontramos herramientas para editar mallas, crear pinceles y muestrear colores. Los botones de esta fila permiten rotar, alinear o suavizar los manejadores de los nodos de la malla. Esta es una fila de herramientas de selección de nodos, segmentos y regiones. La penúltima fila cuenta con botones para crear mallas a partir de trazados, unir o subdividir mallas. En la séptima fila tenemos botones para restaurar y girar coordenadas y 2 botones extra para selección. Por último, el área amarilla en el fondo del panel muestra una ayuda sobre la herramienta seleccionada. Veamos cada una de estas funciones. Comencemos por crear una malla en este rectángulo. Objeto. Crear malla de degradado. Hagamos una malla de 4 filas y 4 columnas con apariencia plana. Una malla está compuesta de nodos, los cuales tienen manejadores. Tenemos también segmentos y subsegmentos y sectores. Los subsegmentos se crean con puntos de ancla extra, llamados nodos tipo K. Estos segmentos se añaden automáticamente en algunas mallas o podemos añadirlos con la herramienta Añadir punto de ancla. La principal característica de estos nodos es que no se puede añadir color directamente a estos nodos. La única función de estos nodos es controlar con precisión la forma de la malla. Entendido esto, veamos las funciones de cada botón. Crea un grupo de trazados a partir de la malla o los nodos de malla seleccionados. Como vemos en el panel capas, se crea un grupo llamado Mesh Grid. Este grupo tiene 2 subcapas, una capa con las líneas horizontales, eje Y, y una capa con las líneas verticales, eje J. Repitamos ahora el ejercicio con algunos nodos de malla seleccionados. La manera más fácil de seleccionar nodos en una malla es la herramienta lazo. Damos clic en Crear grupo de trazados. Ten en cuenta que casi todos los botones tienen flechas modificadoras. En el caso de esta herramienta, si damos clic en el botón, el trazado es completo.
Si presionamos la tecla Control, se crea un trazado para cada segmento. Si presionamos la tecla Alt, se crea un trazado por cada subsegmento. Y si presionamos Control y Alt, se crean nodos y trazados independientes. Esta herramienta crea una nueva subcapa con indicadores de los ejes y nodos de esquina. Esto solo como guía. Esta función aplica el color del nodo de un vértice a un nodo tipo K adyacente. Esta es en realidad la única forma de aplicar color a nodos tipo K. Este trazado tiene 4 nodos y un nodo tipo K. Esta herramienta convierte los nodos tipo K en vértice. Convierte o borra los nodos tipo K. Este comando se aplica a toda la malla o a varios puntos de malla. Al presionar el botón, desplazamos los colores de la malla horizontalmente. Si presionamos la tecla Alt, movemos horizontalmente hacia la izquierda, dirección Y. Al presionar Control, el desplazamiento es hacia arriba. Y Control y Alt, el desplazamiento es hacia abajo. Podemos modificar el color o la transparencia de los puntos de malla de este grupo de botones con estas opciones. Veamos un ejemplo. Apliquemos a este nodo una transparencia de 0%. Movamos la malla. Se mueven los colores de los nodos de color sólido y los nodos transparentes. Desactivemos ahora el color de nodos. En este caso, solo se mueven los nodos con transparencia. Desactivemos ahora transparencia. Aquí los nodos transparentes quedan en su lugar. Refleja los colores de la malla en el lado opuesto del objeto. Control refleja verticalmente. Esta función tiene efectos sobre la malla completa o sobre los segmentos de malla seleccionados. Aplica los colores de la malla en el sentido de las manecillas del reloj. Para girar en sentido contrario, presionamos la tecla Control. Una de las posibles aplicaciones de esta función sería cambiar el sentido de luces y sombras en un objeto. Esta es una de las funciones más útiles. La condición por defecto es que el objeto base, el objeto del cual deseamos copiar la malla, debe estar arriba de los objetos destino. Esto lo podemos verificar rápidamente en el panel capas. Ten en cuenta que los objetos destino deben tener aplicada una malla con igual número de celdas. Igual que las herramientas anteriores, si presionamos Alt, se copia el color de la malla del objeto que se encuentre debajo de todos en orden de apilamiento. Ahora bien, si presionamos Control, se copian los colores del objeto superior pero reflejados. Control y Alt copia los colores del objeto inferior reflejados. Extiende el color del nodo seleccionado a los nodos de la fila de malla. Alt propaga de derecha a izquierda. Control extiende en sentido vertical.
Rellena la malla con el color de la celda seleccionada. Alt aplica el relleno a las filas y Control a las columnas. En los bordes de mallas se suele generar este tipo de efecto, lo cual resulta indeseable en el caso de unión de mallas. Añadir filas neutras equilibra el color de la malla en los bordes. Esta es una de mis funciones favoritas. En Illustrator es posible dividir objetos con colores sólidos, colores de degradado o rellenos de motivo. Pero no es posible dividir un objeto con malla. Este botón divide el objeto de malla en el punto o puntos de malla seleccionados. Muy útil. Apliquemos una malla a esta forma. Dejemos una sola fila y una sola celda. Observa que al generar la malla se añaden algunos puntos de ancla. Este botón crea una malla de una sola celda. Atención a esto. El trazo debe tener por lo menos 4 nodos. En Illustrator no es posible crear un pincel a partir de objetos de malla. La solución es crear formas de relleno sólido. Este botón crea un grupo de retícula de malla que puede ser convertido en pincel. Una de las características de esta función es que el pincel hereda las opciones de transparencia del grupo. Este botón tiene la función inversa. Simplemente convierte un grupo de retícula de malla en malla. La siguiente herramienta merece especial atención, ya que podría pensarse que es la solución de un clic para crear mallas, pero la verdad es que necesitamos conocer bien su funcionamiento. Tenemos una imagen a partir de la cual necesitamos generar un objeto de malla. Dibujemos un rectángulo y creemos una malla arriba de la imagen. Hagámoslo con convertir trazado en malla. Agreguemos ahora varias subdivisiones. Ahora seleccionamos la imagen y la malla y damos clic en capturar colores de la imagen. En algunos casos el resultado puede ser bastante bueno. Eso depende del objeto. Pero recuerda que para que una malla se vea muy real, lo ideal es que ésta siga las formas del objeto. Por eso es importante considerar la estructura de la malla inicial para evitar este tipo de resultados. El uso ideal de esta herramienta es capturar colores de la imagen, pero en zonas parciales. Insisto, esto es solo un comienzo. Una vez lista la malla, podemos recurrir a nuestro criterio para añadir o modificar puntos y colores de malla. Suaviza nodos y vértices seleccionados. Alt tiene efectos sobre nodos horizontales, Control sobre nodos verticales y Control y Alt sobre los nodos de las esquinas. Creemos rápidamente una malla a partir de una distorsión de envolvente. Seleccionemos bandera. Recuerda que la distorsión de envolvente es en realidad una malla. Soltemos la distorsión. Agreguemos ahora algunas divisiones.
Bien, me detengo aquí un momento para mostrar una técnica para trabajar con mallas. Como puedes ver, el color de los contornos del objeto es naranja. Este es el color asignado a la capa. Así que en casos donde la visibilidad de estos contornos sea difícil, basta con cambiar el color de la capa. Damos doble clic sobre la capa y seleccionamos un color que contraste. Continuemos. Apliquemos un color a este punto de malla. Con los manejadores de cada nodo controlamos la extensión y la dirección del color del punto de malla. Por defecto, cada manejador de nodo sigue la forma del trazado. El primer botón reajusta el ángulo de los manejadores de los nodos seleccionados a 90 grados. Alt ajusta solo el manejador en el eje vertical. Control ajusta solo el ángulo horizontal. Y Control y Alt giran los manejadores 180 grados. En algunas mallas, los nodos de malla se extienden sobrepasando a otras áreas, lo que hace que no haya una transición de color uniforme. La solución es reducir la longitud del manejador a una tercera parte. Esto borra los manejadores del nodo o nodos seleccionados, dejando un punto de malla plano. Los dos últimos botones alinean los nodos seleccionados. Un clic promedia el centro en el eje horizontal. Alt alinea con respecto al nodo superior, mientras que Control alinea con respecto al nodo inferior. Las mismas teclas modificadoras funcionan con el botón de alineación vertical. Mencionamos que una malla tiene nodos, vértices y nodos tipo K. Estos nodos se añaden con la herramienta Añadir punto de ancla. La función de este botón es seleccionar este tipo de nodos. Las regiones son zonas delimitadas por segmentos. Una forma de aplicar un color a una región es arrastrar el color sobre la región. Este comando activa la región entre nodos seleccionados. Selecciona los nodos del perímetro de una región. Activa o selecciona los nodos de los vértices. Con cada clic se selecciona la siguiente fila o columna de nodos. Bien, a partir de este punto comienzan las herramientas que probablemente vas a utilizar con más frecuencia. Seleccionemos este objeto de malla y este trazado simple. El comando extiende los segmentos del trazado. Este grupo, junto con la herramienta Alinear nodos a trazados, contiene herramientas que permiten crear mallas a partir de trazos simples. Esto elimina la dificultad técnica que surge al crear mallas en el modo tradicional, ya que es el usuario quien determina la orientación y longitud de los ejes de malla. Para más claridad en la explicación, hagamos un ejercicio de creación de mallas utilizando algunas de las herramientas que hemos visto. Dibujemos un rectángulo y convirtamos en malla. Añadamos algunos puntos de malla con esta herramienta.
Ahora apliquemos un color a este nodo y extendamos el color en la fila. Repitamos la operación con este nodo. Ahora dibujemos una elipse. Convirtamos en malla y agreguemos algunas divisiones. Ahora cambiamos y extendemos el color de estos nodos. Rotemos. Por último, dividamos esta malla en este punto. El primer botón de este grupo une, o mejor dicho, suelda los objetos de malla seleccionados, creando una fusión entre las formas. Hay que tener en cuenta que este comando extiende las regiones de unión de ambas mallas. Si queremos conservar estas regiones, debemos utilizar el siguiente comando. Este botón cumple la misma función, pero crea un objeto de malla adicional entre las formas. Hay que tener en cuenta que estos dos últimos comandos añaden las filas o columnas necesarias para hacer el emparejamiento de colores. Si llegaste hasta aquí, te felicito, porque los siguientes botones van a resolver muchos de tus inconvenientes en la creación de mallas. Como expliqué en este video, este botón requiere de algunos preparativos. La idea es crear a partir de trazados sueltos la forma que necesitamos convertir en malla. Veamos un ejemplo. Creemos una malla a partir de esta forma. Como ves, los trazados de la malla son irregulares. Y como mencioné hace un momento, para conseguir un efecto real, los trazados deberían seguir la forma del objeto. Así que la solución es esta. Con la herramienta pluma dibujamos el contorno del trazado y los trazados de la forma. La idea es dejar la forma dentro de estos límites. Enseguida, desde el panel Buscatrazos, damos clic en el botón Contornear. Tenemos ahora un grupo. Desagrupamos. El comando contornear separa cada uno de los trazos de puntos de intersección, creando segmentos independientes, y esa es la condición que necesita el botón, crear malla a partir de segmentos. En este punto ya es posible añadir puntos de malla, que sigan la forma del objeto. Teniendo la malla lista, el botón Capturar colores sería el botón indicado. Otro de mis favoritos, muy parecido al comando anterior, pero este botón une trazos. Observa que en este caso no tenemos un límite de forma. Una consideración importante que podría ahorrarte mucho tiempo. El color del trazo determina el color de la malla. Ya que tenemos esta malla, aprovechemos y conozcamos la función de estos dos últimos botones. Fácil. Con el objeto de malla seleccionado damos clic en aumentar el número de divisiones. Si presionamos Control, se añaden divisiones horizontales. Alt añade solo divisiones verticales. Hay que tener en cuenta que se pueden subdividir áreas. Para hacerlo, simplemente seleccionamos un segmento y damos clic en el botón. Creo que es claro. Elimina subdivisiones horizontales y verticales. Explico estos dos últimos botones al fondo del panel con una distorsión envolvente. Este botón ajusta los ejes horizontales y verticales de la malla. Conozcamos esta herramienta con un último ejemplo. Creemos nuevamente una distorsión de envolvente, pero esta vez
hagámoslo a partir de esta forma. No olvides, esto es una malla. Este es un texto editable. Cambiemos la dirección del texto. Clic en rotar. Con cada clic el contenido de la envolvente gira hacia la derecha. Si presionamos Alt, giramos en sentido contrario. Control refleja en sentido horizontal y Control y Alt en sentido vertical. Esta herramienta puede ser útil en casos donde las formas de malla se superponen, como en este caso. Estos últimos botones en realidad pertenecen al grupo 5, el grupo de selección. El primer botón expande la selección de los nodos horizontal o verticalmente. Y el último botón de nuestro panel de Mesh Tormentor contrae, o más bien, deselecciona nodos hacia el centro del área seleccionada. En el menú de opciones del panel encontramos algunas funciones para trabajar con la opacidad y el color de relleno de puntos de malla. Esto lo revisaremos en detalle en otro video. Hasta pronto.